Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a los trastornos del agua y del sodio plasmático, básicamente a las situaciones de hipernatremia y de hiponatremia. Vamos a comenzar enunciando un caso clínico. Una mujer de 85 años, residente en una institución geriátrica con antecedentes de ACV isquémico, que está postrada en cama con hemiplegia derecha y afasia motora. Es internada por deterioro del sensorio de 24 horas de evolución, precedido por un cuadro febril de 5 días de evolución, asociado a tos productiva. Había sido tratada con antibióticos, con ampicilina sulbactam, sin mejoría. Al ingreso se comprueba una paciente estuporosa, con apertura ocular al estímulo doloroso, con tensión arterial de 110/70, una temperatura rectal de 38 grados 5, una frecuencia respiratoria de 35 por minuto, semiología de condensación en base derecha y signos clínicos evidentes de deshidratación. En el laboratorio se observó 48% de hematocrito con 14.000 glóbulos blancos, una urea de 85 miligramos, una creatinina de 1.4, un sodio plasmático de 160 miliequivalentes litro, un potasio de 4.2, y en la placa de tórax se observaba una condensación en el lóbulo inferior derecho. El peso corporal estimado de esta paciente es de 60 kilos. Evidentemente, el caso presentado a esta señora es de una paciente anciana con una intercurrencia infecciosa, una neumonía, y que ingresa con una severa hipernatremia de 160 miliequivalentes. Y es muy importante recordar que la natremia es un factor pronóstico de mortalidad en cualquier paciente internado, sobre todo en situaciones agudas. Fíjense en este gráfico la tasa de mortalidad hospitalaria, como es mucho más baja en pacientes normonatrémicos que en pacientes hiponatrémicos, en el extremo izquierdo de la pantalla, y en pacientes hipernatrémicos, en este caso llega solo hasta 147, pero la curva sería bien ascendente si siguiera hacia cifras de natremia más elevadas. La natremia, tanto la hipo como la hipernatremia, son factores de mal pronóstico en pacientes que se internan por cualquier situación aguda. Otro concepto que es sumamente importante recordar para poder interpretar las alteraciones de la natremia es que la concentración de sodio plasmático depende de la relación entre el sodio y secundariamente el potasio corporal total como los principales cationes y el agua corporal total. Las alteraciones del numerador o el denominador o de ambos van a dar como resultado alteraciones en más o en menos de la natremia. Pero desde ya les voy adelantando que en la enorme mayoría de los casos, por no decir en todos, las alteraciones de la concentración de sodio plasmático, o sea de la natremia, dependen de alteraciones del agua y no alteraciones del sodio corporal. Si comprendemos que las alteraciones de la natremia dependen de alteraciones del metabolismo del agua, debemos recordar algunos elementos sumamente importantes de la fisiología. Fíjense, el agua corporal total representa un porcentaje que oscila entre el 45 y el 60% del peso corporal, según se trate de un hombre, de una mujer, de un anciano o de una anciana. Y el agua corporal total se distribuye en 3 compartimientos, como muestra el dibujo: el intracelular, el intersticial y el intravascular. Nuevamente les reitero, y es muy importante que lo comprendan y lo recuerden, que las alteraciones en la concentración del sodio plasmático, tanto en menos como en más, usualmente se producen por cambios del agua corporal, no por cambios en el sodio corporal. En condiciones fisiológicas, el balance del agua da como resultado que el ingreso es aproximadamente similar al egreso del agua. Fíjense que el ingreso, la mayoría es por las bebidas que ingerimos, por los alimentos y por el agua endógena o el metabolismo. Totalizan alrededor de 2,5 litros.
Y los egresos, el principal es por supuesto por la orina, alrededor de 1,5 litros, las pérdidas insensibles, el sudor y la materia fecal. De manera tal que alrededor de 2.500 mililitros, o sea, 2,5 litros de ingresos y de egresos se producen por día en condiciones fisiológicas. ¿Por qué es tan importante la concentración plasmática de sodio y puede ser tan importante su repercusión? Fundamentalmente por alteraciones del volumen celular, ya que el volumen celular depende de la osmolaridad del medio que la rodea. Y la osmolaridad plasmática es la suma de todos los osmoles efectivos más los osmoles no efectivos. Los osmoles no efectivos son aquellos que difunden fácilmente las membranas celulares y no ejercen tanta acción para sumar o restar a la osmolaridad plasmática. De manera tal que la osmolaridad plasmática efectiva es la suma de los osmoles efectivos, y el principal osmol efectivo en condiciones habituales, fisiológicas y la mayoría de las patológicas es la anatremia. Fíjense lo que pasa, según el dibujito muestra, con el volumen celular en situaciones de isotonicidad, donde el ingreso y la salida de agua a través de la membrana celular es equivalente. Fíjense qué pasa cuando el medio es hipertónico, se produce una salida de agua por gradiente osmótico hacia el medio extracelular y un achicamiento del volumen celular. Todo lo contrario cuando el medio extracelular es hiposmolar o hipotónico, donde se produce ingreso por gradiente osmolar de agua hacia el cuerpo celular con hinchazón del mismo. Ambas situaciones, la hinchazón o agrandamiento del volumen celular o la disminución del mismo, van a provocar disfunción y tejidos, muy en particular en el cerebro. Si es tan importante entonces la regulación de la osmolaridad plasmática, sobre todo la osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad, tenemos que considerar por qué mecanismos se regula. Y para esto hay 3 actores principales: la hormona antidiurética o vasopresina, la sensación de sed que nos lleva a ingerir agua cuando la necesitamos, y la respuesta renal a la hormona antidiurética a nivel de los tubos colectores. La hormona antidiurética o vasopresina o ADH tiene 2 mecanismos de regulación. Un mecanismo osmótico, que es muy sensible y eficiente. Variaciones de solo el 1% de la osmolaridad plasmática van a provocar alteraciones en la secreción en más o en menos de la hormona antidiurética, y un estímulo no osmótico, que es menos sensible pero mucho más poderoso. Fíjense que se necesitan variaciones del volumen plasmático del 5 al 10%, ya sea por disminución del volumen arterial circulante y sobre todo el volumen arterial efectivo, para provocar una liberación de hormona antidiurética. Y además hay otros estímulos que no son osmóticos y no son de cambios de volumen, que son múltiples, como por ejemplo el dolor, los vómitos, la ansiedad, situaciones de hipoxia, las náuseas, fisiológicamente en el embarazo, muchas drogas, la insuficiencia renal, la liberación de angiotensina, etcétera, que también estimulan la síntesis y liberación de hormona antidiurética. Estos estímulos no osmóticos y no de volumen dan lugar a uno de los mecanismos más frecuentes de generación de hiponatremia por liberación de hormona antidiurética, que son los síndromes de secreción inapropiada de hormona antidiurética. O sea, que la ADH está disparada en ausencia de un estímulo osmótico y en ausencia de un estímulo de caída del volumen. Hay otro elemento que está estimulando su liberación. Por eso se denomina inadecuado o inapropiado. En este gráfico vemos el comportamiento de la osmolaridad plasmática, la concentración de vasopresina en el plasma y la osmolaridad urinaria. Fíjense en la primera columna hacia la izquierda que el estímulo osmótico, el umbral para empezar a liberar ADH, está alrededor de los 280 milimoles por kilo de agua.
el estímulo para comenzar a tener sed está bastante más alto, alrededor de los 290, 292 miliosmoles por kilo de agua, de manera tal que antes de uno sentir sed, ante una situación de reducción del agua corporal, hay un aumento de la liberación de hormona antidiurética. ¿Qué pasa? Cuando empieza a liberarse hormona antidiurética, la concentración cada vez es más alta, y fíjense que cuando sentimos sed, la concentración es bastante alta. Y fíjense lo que pasa con la osmolaridad urinaria, también medida en miliosmoles por kilo de agua, en este caso en la orina. Va aumentando exponencialmente a medida que hace falta retener agua, de manera tal que cuando estamos ya en situación de sentir sed, si hay suficiente hormona antidiurética y hay una acción adecuada sobre los tubos colectores renales, la osmolaridad urinaria debe estar muy alta, tanto como 1200 miliomoles por kilo de agua. Si la situación es lo contrario, fíjense que los valores de osmolaridad urinaria pueden ser muy bajos, menos de 100 o menos de 50 miliomoles por kilo de agua, en situaciones de osmolaridad plasmática normal. Repasemos. La osmolaridad plasmática se mantiene entre 285 y 290 miliosmoles por kilo de agua, con una concentración de sodio plasmático que va entre 135 y 150 miliequivalentes por litro. La osmolaridad urinaria varía mucho más, entre 100 a 1200 miliosmoles por kilo de agua, y en condiciones normales la glucosa y la urea aportan menos de 10 miliosmoles por kilo, por lo que la concentración de sodio plasmático es la que determina principalmente la osmolaridad. De manera tal que hipernatremia es sinónimo de hiperosmolaridad, y en la enorme mayoría de los casos hiponatremia es sinónimo de hipoosmolaridad. Por supuesto que cuando hay valores muy elevados de glucosa y urea, sí van a tener aporte a la osmolaridad plasmática, y va a haber que tenerlos en cuenta cuando uno calcula la osmolaridad plasmática, como vemos de acá a poco. Hay algunos cálculos que son necesarios y debemos recordar cuando evaluamos una situación de hipo o de hipernatremia. Fíjense, la osmolaridad plasmática, la cuenta con la cual podemos calcularla es 2 veces la concentración de sodio, más la concentración de potasio, más la urea plasmática sobre 6, más la glucemia sobre 18. Cuando la urea y la glucemia están en valores normales o casi normales, podemos desecharlos de la cuenta, al igual que el potasio, y considerar solo el sodio. Entonces la osmolaridad plasmática efectiva es 2 veces la anatremia, osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad. Para calcular la osmolaridad urinaria, si no podemos medirla, hay una cuenta que es densidad urinaria, que siempre se puede medir, menos 1000 por 35. O lo que es más sencillo, multiplicar por 35 los 2 últimos dígitos de la densidad urinaria. Por ejemplo, si la densidad urinaria es 1010, los 2 últimos dígitos es 10, multiplicado por 35 nos daría una osmolaridad urinaria de 350. Por supuesto que es mucho más preciso medir tanto la osmolaridad plasmática como la osmolaridad urinaria. Lo que ocurre es que en la mayoría de los lugares, en nuestro medio, en la práctica, no se cuenta con osmómetros para medir estas osmolaridades, y debemos guiarnos muchas veces por los cálculos. Recordamos que en casos de hiperglucemia, cada 100 miligramos que se incrementa la glucemia, el sodio plasmático disminuye aproximadamente 2 miliequivalentes por litro, de manera tal que hay que corregir la anatremia en casos de hiperglucemias marcadas. La fórmula para corregir el sodio plasmático es el sodio, que está medido, más la glucemia, menos 100 por 0.016. Esa es la fórmula del sodio plasmático corregido en situaciones de hiperglucemia marcadas. Fíjense como ejemplos en esta tabla cómo varía entonces la medición de la anatremia en presencia de hiperglucemia severa. Fíjense, si uno tiene una anatremia medida de 120,
pero estamos en presencia de una glucemia de 500, la corrección nos va a dar que la natremia en realidad es de 130. Si estamos con una natremia de 135 en presencia de una hiperglucemia de 700, como en algunas situaciones de coma hiperosmolar diabético, en realidad la glucemia corregida va a ser 149 o 150, o sea que el paciente además de hiperglucémico va a estar hipernatrémico, o sea que la osmolaridad plasmática de ese paciente va a ser muy elevada. Recordar entonces que hay que corregir el valor de la natremia medida en situaciones de hiperglucemia cuando esta hiperglucemia es marcada. Si la hiperglucemia es leve, supongamos 200 miligramos por decilitro, habrá alguna variación, pero seguramente no va a ser tan importante para variar la osmolaridad. Bueno, luego de esta introducción, con conceptos que son importantes recordar, vamos a comenzar a hablar de hipernatremia, que por definición la hipernatremia es un sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro. La hipernatremia entonces se define como un sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro. En todos los casos la hipernatremia expresa hiperosmolaridad hipertónica, no existe hipernatremia sin hipertonicidad. Es relativamente frecuente, se presenta en el 1 o 2% de los pacientes hospitalizados y que concurren a servicios de emergencia. Y en el 60 al 80% de los casos se desarrolla posterior al ingreso. Hay que tener en cuenta que la hipernatremia es una situación de alta mortalidad, fíjense, del 40 al 50%. Esto se produce en parte por la hipernatremia en sí, sus consecuencias, como veremos, pero en buena medida también por el tipo de huéspedes en que se produce la hipernatremia, que son los dos extremos de la vida, o en lactantes, en niñitos muy pequeños, o en adultos, en ancianos, que habitualmente tienen comorbilidades y sobrellevan muy mal la hipertonicidad. En ancianos versus los controles, esto se refiere a mortalidad hospitalaria. Y fíjense lo que pasa también en niños, sobre todo cuando la hipernatremia es de tipo aguda, el porcentaje de mortalidad es mucho más alto que si es crónica. O sea, la hipernatremia es un factor de muy mal pronóstico y en el caso de la medicina de adultos, muy particular en ancianos. Y siguiendo con la mortalidad de la hipernatremia, cuanto más hipernatrémico esté un paciente, mayor mortalidad tiene. Fíjese en este gráfico, la probabilidad de sobrevida, porcentualmente, es mucho menor cuando el sodio plasmático es mayor a 166 que cuando el sodio plasmático está entre 160 y 166 miliequivalentes por litro. Ambos grupos están claramente hipernatrémicos, pero los más hipernatrémicos, los que tienen más de 166, que es una hipernatremia muy severa, tienen una tasa de mortalidad mucho más alta, o como muestra este gráfico, una posibilidad de sobrevida mucho más baja. Bueno, ¿cómo podemos llegar a estar hipernatrémicos? Y en el caso de la hipernatremia se ve claramente que en la enorme mayoría de los casos la generación de hipernatremia depende de una pérdida neta de agua y no de una ganancia de sodio. La pérdida neta de agua que nos lleva a tener un aumento del sodio plasmático puede ser a través de pérdidas hipotónicas, como exceso de sudor, secreción gástrica en pacientes que tienen colocada sonda nasogástrica o están vomitando, catárticos osmóticos, diuréticos osmóticos o glucosuria persistente. La pérdida de agua libre puede ser un aumento importante de las pérdidas insensibles de agua, un incremento en la excreción de urea y sobre todo en la diabetes insípida de origen hipotálamo hipofisario o de origen renal. La generación de hipernatremia por ganancia de sodio es mucho menos frecuente que por pérdida neta de agua. Estas muy poco frecuentes situaciones de hipernatremia por ganancia de sodio son las que se muestran aquí. Todas son poco frecuentes. Fíjense, infusiones de mucho volumen, de mucha cantidad de soluciones con sodio, por ejemplo, de bicarbonato de sodio
en situaciones de reanimación, la ingestión masiva de sal en pacientes psiquiátricos, ingestión de agua de mar en náufragos, etcétera. Todas situaciones que en general en la práctica se ven muy poco frecuentemente. Bueno, vamos a las etiologías de generación de hipernatremia por pérdida neta de agua o de fluidos hipotónicos. Fíjense, por pérdida neta de agua. Acá encontramos el grupo de la diabetes insípida, que si bien no es una enfermedad frecuente, debemos tenerla en cuenta cuando un paciente está hipernatrémico por pérdida de agua. La diabetes insípida puede ser nefrogénica o neurogénica. Neurogénica, o sea, de origen hipotálamo hipofisario, como vemos hacia el final de esta tabla, puede ser postraumática, por ocupaciones hipotálamo hipofisarias por tumores, quistes, histiocytosis, tuberculosis, sarcoidosis, puede ser idiopática y puede ser por algunas formas de encefalitis u otras causas menos frecuentes. La diabetes insípida nefrogénica, o sea, la falta de respuesta de los receptores B2 de acuaporina a la hormona antidiurética en los tubos colectores, puede ser congénita, que se ve en niños, o adquirida en distintas situaciones de enfermedad renal, por ejemplo, nefropatía por abuso de analgésicos, mieloma múltiple, sarcoidosis, enfermedades autoinmunes, enfermedades quísticas renales, o por la acción de algunas drogas, como por ejemplo el litio, la anfotericina B y otras drogas. Podemos entrar en hipernatremia por la pérdida de fluidos hipotónicos cutáneos, por ejemplo en pacientes con quemaduras extensas o por alguna situación de sudoración excesiva. Por la pérdida de fluidos hipotónicos renales, acá está, y como causa muy frecuente, el uso de diuréticos, que pueden ser diuréticos de asa o diuréticos osmóticos, como la furosemida o el manitol. La diuresis posobstructiva, la poliuria posobstructiva, después de desobstruir la vía urinaria. La fase poliúrica que sigue a la fase aguda de la necrosis tubular aguda. La pérdida de fluidos hipotónicos gastrointestinales, vómitos, drenaje nasogástrico, fístulas enterocutáneas, diarreas, catárticos osmóticos. Claro está que todas estas situaciones nos van a llevar a hipernatremia si las pérdidas de agua que se producen por cada una de estas situaciones no son adecuadamente reemplazadas con agua o con fluidos hipotónicos para que no se llegue a aumento de la natremia. Justamente para uno ponerse hipernatrémico y continuar hipernatrémico y con natremia en ascenso, además de haber un mecanismo de pérdida de agua, tiene que haber un mecanismo de perpetuación, que básicamente son dos. Uno es la alteración del mecanismo de la sed. Si el paciente se está poniendo hipertónico y no siente sed, o sea, situaciones de hipodipsia o adipsia. Esto es bastante frecuente en ancianos que tienen disminución de la sensación de sed y si no tienen quien les aporte líquidos van a entrar en hipernatremia. Y lo otro es la falta de acceso al agua. Nuevamente, los ancianos o los niños muy pequeños, si no tienen por situaciones de inmovilidad o porque están solos o por otro tipo de situaciones, no pueden acceder a ingerir agua y tienen pérdidas de fluidos hipotónicos o de agua libre, van a progresivamente estar cada vez más hipernatrémicos. Vamos a repasar ahora las manifestaciones clínicas de la hipernatremia, que básicamente reflejan la afección del sistema nervioso central, que suelen ser más graves con el desarrollo agudo de hipernatremia, y que en general el deterioro del nivel de conciencia correlaciona con la severidad de la hipernatremia, como habíamos visto antes, también con la mortalidad. Y las manifestaciones pueden ser desde las leves, como debilidad muscular, puede ser causa de rhabdomiólisis, la hipernatremia, tener movimientos involuntarios como mioclonías, asterixis, raramente corea, el paciente comenzar a estar confuso, aletargado, somnoliento, hasta pasar a estar estuporoso y hasta llegar a estar en coma. Pueden producirse convulsiones en un paciente que en general ya tiene deterioro del estado de conciencia. Todos estos signos neurológicos habitualmente están acompañados de signos claros de deshidratación, observables al examen físico,
y en los casos más graves de signos de hipovolemia, o sea, por ejemplo, hipotensión arterial, signos de mala perfusión periférica, hipotensión ortostática y o taquicardia ortostática. Fisiopatológicamente hay tres subtipos clínicos de hipernatremia. Fíjense, hipernatremia con pérdida concomitante de sodio son las hipernatremias hipovolémicas, suelen ser las más graves, las que tienen signos de hipovolemia además de deshidratación. Las hipernatremias con sodio corporal normal, las que han perdido solamente agua, que son las euvolémicas, son pacientes por ahí severamente hipernatrémicos y deshidratados, pero que no están hipovolémicos. Y la menos frecuente de todo, la hipernatremia con ganancia concomitante de sal, llamada hipervolémica. Esto da lugar a las raras situaciones, pero que existen, de la paradoja de tener pacientes con hipernatremia que semiológicamente tienen edemas. En el análisis de una situación de hipernatremia también puede ser importante ver el comportamiento de la osmolaridad urinaria. Hay pacientes que tienen hipernatremia con osmolaridad urinaria baja, menor a 300 milimoles por kilo de agua. Hay pacientes que tienen hipernatremia con osmolaridad urinaria alta, más de 800, y los que están en situaciones intermedias. Si la respuesta fisiológica es normal ante una situación de hipernatremia y hay una acción adecuada de la hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria tiene que estar elevada. Por ejemplo, mayor de 800 milimoles por kilo de agua, porque el organismo necesita retener agua y no seguir perdiendo agua libre por la orina. Si nos encontramos con hipernatremias que tienen osmolaridad urinaria baja, seguramente hay un defecto en la secreción, liberación o en la acción de la hormona antidiurética, y esa es la base de los síndromes de diabetes insípida. Finalizando ya con la hipernatremia, este concepto que muestro acá es sumamente importante que lo recuerden. Cuando un paciente desarrolla hipernatremia estando institucionalizado, o sea, internado en un hospital, en un sanatorio, en una institución de cuidados geriátricos, siempre es un indicador de mala calidad de la atención y del cuidado de ese paciente. ¿Por qué? Porque era un paciente que no recibió el agua que necesitaba, ya sea porque tenía pérdidas fisiológicas y no le dieron el agua en cantidad normal que todo ser humano necesita, o que tenía pérdidas patológicas que no fueron adecuadamente repuestas. La hipernatremia en un paciente internado es un indicador de mala calidad de la atención médica. Continuando con la clase de agua y sodio, nos vamos a referir ahora a la hiponatremia, que se define con una concentración de sodio plasmático menor a 135 milequivalentes por litro. Frente a un paciente con hiponatremia, una de las primeras preguntas que debemos formularnos es si se trata de una hiponatremia sintomática o asintomática. Como vamos a ver a lo largo de esta clase, en algunos pacientes esto es muy claro, y en otros pacientes que parecen ser asintomáticos pueden tener trastornos sutiles que no son evidentes en la aproximación clínica inicial. Las manifestaciones clínicas provocadas por la hiponatremia pueden ser leves o pueden ser graves. Y esto va a depender, por un lado, del valor del sodio plasmático, cuán bajo esté, pero también va a depender de la rapidez de desarrollo de esta hiponatremia, que puede ser lenta o puede ser rápida, y también va a depender de la capacidad de adaptación del organismo, particularmente del encéfalo, capacidad que puede ser alta o puede ser baja. De la suma de estos factores va a depender si un paciente con determinada cifra de natremia va a estar muy sintomático, poco sintomático o aparentemente asintomático. Las manifestaciones clínicas
como dijimos al inicio de la clase, son básicamente referidas al sistema nervioso central y en el caso de la hiponatremia provocadas por edema cerebral. Los pacientes pueden referir cefalea, náuseas, a veces vómitos, pueden verse aletargados, bradipsíquicos, somnolientos, apáticos, pueden estar desorientados, pueden tener un cuadro de agitación psicomotriz y hasta de delirio. A veces se ve respiración de Jayne-Stokes, raramente déficit neurológicos focales, pueden tener hiporreflexia generalizada y los trastornos más graves vinculados a hiponatremia desde el punto de vista neurológico son la aparición de convulsiones y por supuesto el deterioro del sensorio que puede llegar al coma pasando por la obnubilación y el estupor. La hiponatremia asintomática. Uno ve al paciente, tiene el laboratorio con hiponatremia, generalmente no muy severa, y luce bien, no parece estar sintomático. Sin embargo, esos pacientes no siempre están realmente asintomáticos porque tienen trastornos neurológicos sutiles que en la evaluación inicial no son evidentes. Estos trastornos de la hiponatremia crónica suelen manifestarse como trastornos de la marcha, trastornos cognitivos leves, solo evaluables con test cognitivos, y sobre todo trastornos en la atención y en la coordinación visual espacial, esto muy particularmente en ancianos, que los hace proclives a las caídas y las consecuencias de las mismas, sobre todo las fracturas traumáticas. Esto en ancianos es una causa relativamente frecuente, predisponente a las fracturas, por ejemplo, de cadera, por caídas. En la actualidad, la hiponatremia crónica, aunque sea leve, y como dije particularmente en ancianos, se considera un factor de riesgo para fractura traumática de cadera. Y esto se debe a dos tipos de problemas que esta hiponatremia crónica ocasiona. Los mencionados trastornos del sistema nervioso central, que los predisponen a las caídas, y además la hiponatremia se relaciona con una disminución de la densidad mineral ósea por un aumento de la reabsorción de hueso y una alteración de la calidad del hueso que hace que estos pacientes tengan huesos más frágiles. La combinación de huesos más frágiles a través de osteopenia y osteoporosis y las caídas predisponen a estos pacientes a la fractura de cadera. Entonces, recordar que la hiponatremia crónica es un factor de riesgo en ancianos para fractura de cadera. Entonces, debemos recordar con respecto a la anatremia que tenemos pacientes normonatrémicos, hiponatrémicos e hipernatrémicos. Desde el punto de vista de la evolución en el tiempo, tanto la hiponatremia como la hipernatremia la definimos como aguda si es de menos de 48 horas de evolución y como crónica si es de más de 48 horas de evolución. En muchos casos en la práctica no sabemos el tiempo de evolución. En esos casos es mejor considerarla como crónica que como agudas, tanto la hiper como la hiponatremia. Desde el punto de vista de la severidad, de la gravedad, del descenso de la anatremia, se considera una hiponatremia severa aquella de menos de 125 miliequivalentes, moderada entre 125 y 130 y leve entre 130 y 135. Pero como dijimos, el valor no es el único que tiene importancia, sino el tiempo de desarrollo. O sea, hay pacientes que tienen hiponatremias crónicas de, supongamos, 120 miliequivalentes por litro y están bien, aparentemente asintomáticos. Ahora, si se desarrolla una hiponatremia severa y aguda, seguramente el paciente va a estar muy sintomático. Ya hemos mencionado que para decir que una hiponatremia es asintomática tenemos que tener cuidado porque puede ser aparentemente asintomática
y tener relación con trastornos neurológicos sutiles. Y por otro lado están los sintomáticos, que van a tener manifestaciones, como hemos mencionado, básicamente referidas al sistema nervioso central, que pueden llegar a ser muy graves, como las convulsiones y el coma. Y desde el punto de vista de su volemia, los pacientes pueden tener disminución de la misma, o sea, estar hipovolémicos, pueden ser normovolémicos o pueden ser hipervolémicos, independientemente del valor de la anatremia. La hiponatremia puede ser isotónica, hipotónica o hipertónica, pero la enorme mayoría de las hiponatremias son hipotónicas. Y a su vez, estas hiponatremias hipotónicas pueden cursar con líquido extracelular disminuido, con líquido extracelular normal o con líquido extracelular aumentado. El estado del líquido extracelular en las hiponatremias es la forma correcta de expresarse, porque muchas veces se habla de hiponatremias dilucionales o no dilucionales, refiriéndose a las dilucionales a aquellas que tienen un LEC aumentado, y las no dilucionales, que las llaman hiponatremias verdaderas, a las que tienen el LEC disminuido. En realidad todas las hiponatremias son dilucionales en el plasma, el sodio está bajo con respecto al componente acuoso del plasma. O sea, lo correcto es hablar de hiponatremia, de si es hipotónica o no, y cómo está el estado del líquido extracelular. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene hiponatremia, lo primero que deberíamos saber es si está o no está hiposmolar. Para lo cual, lo ideal, obviamente, es tener un osmómetro y medir la osmolaridad plasmática. Sin embargo, como con frecuencia, y como hemos mencionado anteriormente, no disponemos de un osmómetro, tenemos que calcular la osmolaridad. Ahora, con osmolaridad calculada, que es 2 veces la anatremia, en general, siempre vamos a tener hiponatremia hipomolar. En realidad, probablemente en la práctica la única situación que puede modificar y que la hiponatremia sea iso o incluso hipertónica es en las situaciones de hiperglucemia severas. Como dijimos en la charla anterior, cuando tenemos hiperglucemia severa debemos hacer una corrección del valor de natremia medido y hacer entonces la natremia corregida, corrigiendo el sodio a la glucemia. Generalmente van a ser situaciones por ahí no hiposmolares, sino iso o hiperosmolares, justamente por los valores a veces muy altos de la glucemia. Cuando tenemos las habituales hiponatremias hipotónicas, que son la mayoría, como acabamos de decir, tenemos que evaluar clínicamente, semiológicamente y clínicamente, el estado del volumen de líquido extracelular. Entonces vamos a tener las hiponatremias hipotónicas con LEC normal, con LEC aumentado o con LEC disminuido. Las hiponatremias hipotónicas con LEC disminuido son de las más frecuentes en la práctica. Y en este caso pueden deberse a pérdidas renales de sodio o a pérdidas extrarrenales de sodio. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. El uso de diuréticos es una de las causas más frecuentes de hiponatremia, en particular diuréticos de tipo tiacídicos, ya que los diuréticos de asa en general tienen más tendencia eventualmente a provocar hipernatremia que hiponatremia, porque dan lugar a mayores pérdidas de agua que de sodio. Los diuréticos tiacídicos son más natriuréticos y son una causa frecuente de hiponatremia. La diuresis osmótica, la insuficiencia adrenal, es una causa importante que no debemos olvidar de considerar ante un paciente con hiponatremia hipotónica. Algunas nefropatías perdedoras de sodio, el llamado síndrome de pérdida cerebral de sodio, que en realidad, como vamos a ver, es pérdida renal de sodio, y situaciones poco frecuentes de bicarbonaturia. Dentro de las pérdidas extrarrenales de sodio, por supuesto los estados de diarrea, los vómitos, hemorragias, sudoración excesiva, situaciones de tercer espacio abdominal, las pancreatitis agudas graves, son causas o pueden ser causa de hiponatremia hipotónica con LEC. Como hemos mencionado, ante un paciente con hiponatremia,
salvo aquellos que la causa es muy evidente, siempre tenemos que considerar la posibilidad de insuficiencia suprarrenal. En la insuficiencia suprarrenal, la generación de hiponatremia es secundaria también a un aumento de la hormona antidiurética. Se presenta mucho más frecuentemente en la insuficiencia suprarrenal primaria que en la secundaria. Es frecuente que se acompañe de hipercalemia causada por hipoaldosteronismo. Y el tratamiento, más allá del manejo de la anatremia, como veremos posteriormente, es la administración de glucocorticoides. El otro grupo importante por su frecuencia en la práctica clínica son las hiponatremias con líquido extracelular normal. Y probablemente estas sean las más frecuentes porque el mecanismo más frecuente de hiponatremia es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que se ve primero en la lista, conocido en una de sus siglas como SIHAT. Síndrome de secreción inapropiada o inadecuada de hormona antidiurética. Otras causas son lo que se conoce como los mostatos reseteados. Estos son pacientes en general añosos, con patologías crónicas, muchas veces postrados y desnutridos, que tienen su homostato reseteado a un nivel más bajo que 135, o sea que como que la anatremia para ese tipo de pacientes, su límite inferior no es 135 miliequivalentes por litro y es otra cifra, supongamos 128, por decir cualquier cifra. Y para ese paciente su natremia habitual, constante, difícil de modificar, es justamente esa. Bueno, el uso de tiazidas puede generar hiponatremia con LEC disminuido o con LEC normal, porque las tiazidas, aparte de ser natriuréticas y provocar contracción de volumen, disparan también la liberación de hormona antidiurética y el paciente con hiponatremia por tiazidas puede verse y tener manifestaciones de líquido extracelular disminuido o puede verse semiológicamente con líquido extracelular normal. Lo mismo ocurre con el hipotiroidismo, que tiene un mecanismo similar, siempre mediado por la ADH. El hipotiroidismo puede ser muy evidente en la clínica y el paciente tener un cuadro de mixedema generalizado, o puede no ser tan evidente y estar hiponatrémico. Ya hemos mencionado la insuficiencia adrenal, que puede cursar con LEC normal y a veces con LEC disminuido. Algunos pacientes con polidipsia primaria son pacientes en general psiquiátricos que toman más de 15 litros por ahí de agua por día, que es el límite con el cual podemos, aumentando nuestro clearance de agua libre, no caer en hiponatremia. No son muy frecuentes y repito que en general son pacientes psiquiátricos. Pacientes que reciben soluciones hipotónicas, generalmente iatrogénicamente indicadas, y por ahí en situaciones como puede ser un posoperatorio, donde ya de por sí tenemos la hormona antidiurética en valores altos y además indicamos soluciones hipotónicas, puede generar hiponatremia con LEC normal. Y la llamada potomanía de cerveza, que son pacientes o personas que se ven en algunas partes del mundo que tienen una ingesta de cerveza diaria muy elevada, pero muy elevada también se refiere a 10, 12, 15 litros o más de cerveza por día, pueden también tener hiponatremia con LEC normal. Justamente en ese tipo de hiponatremias hipotónicas con LEC normal, si nos fijamos en el sodio urinario y el paciente está ahorrando sodio, o sea, es la natriuresis menor a 25 miliequivalentes por litro, en general son pacientes que tienen ingesta excesiva de agua y baja en sodio. Y esto se ve en dos situaciones, como mencionamos recién, en la polidipsia primaria y en la potomanía de cerveza. Muy bien, entonces en la evaluación diagnóstica de un paciente hiponatrémico, en primer lugar y como siempre, una adecuada anamnesis y un examen físico completo, probablemente en la mayoría de los casos ya nos va a dar la pista o la certeza de cuál es la causa de su hiponatremia. Luego deberíamos determinar, y si no podemos medirla, calcular la osmolaridad plasmática, determinar o calcular la osmolaridad urinaria
y cuantificar el sodio urinario. Con todos estos datos juntos, seguramente vamos a poder diagnosticar la causa y el mecanismo de generación de la hiponatremia. En este cuadro entonces integramos la mayoría de las situaciones de hiponatremia. Fíjense, tenemos un paciente con hiponatremia hipotónica, que son la enorme mayoría, ya dejamos de lado la hiperglucemia severa. Nos fijamos en el volumen, en el estado del volumen de líquido extracelular, y como nos fijamos clínicamente, por la presencia de signos de deshidratación, de euhidratación o de sobrehidratación, y las manifestaciones de volemia. Podemos tener pacientes entonces con hiponatremia hipotónica e hipovolémicos. Esos pacientes han perdido tanto sodio como agua. Bueno, ahí es importante ver el sodio urinario. ¿Por dónde han perdido sodio? Si el sodio urinario es menor a 20 milequivalentes por litro, en general las pérdidas son extrarrenales, por vía gastrointestinal, por vía de la piel o situaciones de hemorragia. Si el sodio urinario es mayor de 20, y cuanto más alto, más fidedigno, las pérdidas son de origen renal. Ahí una causa muy importante son el uso de tiazidas, que puede haber sido evidente ya con la anamnesis o no tan evidente, situaciones de diuresis osmótica, situaciones de hipoaldosteronismo o algunas nefropatías perdedoras de sodio. Si nos vamos a la otra punta, pacientes con hiponatremias hipotónicas e hipervolémicos, esos pacientes han perdido sodio y también agua, pero mucho más sodio que agua. Ahí también el valor del sodio urinario es importante. Si tienen sodio urinario bajo, menos de 20, en general son situaciones con hipoperfusión renal, como la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico cuando es severo, la insuficiencia hepática, cualquier situación de hipovoluminemia franca. Y si el sodio urinario está elevado, son pacientes que tienen incapacidad de excretar agua, y esto es característico de la insuficiencia renal aguda o etapas avanzadas de la insuficiencia renal crónica. En el medio tenemos un gran grupo de pacientes que tienen hiponatremia hipotónica y que están euvolémicos cuando uno valora el líquido extracelular. Estos son pacientes que sobre todo han ganado agua y básicamente han tenido un balance neutro de sodio. Ahí también nos fijamos en el sodio urinario. Si el paciente en esta situación, hiponatremia hipotónica euvolémica, o sea con LEC normal o casi normal, tiene sodio urinario aumentado, es un gran grupo en número de pacientes, porque allí encontramos el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. También encontramos allí el hipotiroidismo y la insuficiencia adrenal. Dos diagnósticos que siempre tenemos que tratar de descartar antes de simplemente aceptar que seguramente es secreción inapropiada. Estos pacientes cursan con osmolaridad urinaria mayor a 100 habitualmente. En cambio, si una hiponatremia hipotónica con LEC normal cursa con sodio urinario bajo, en general son pacientes que han tenido mucha ingesta de agua y lo vemos, como dijimos, en la polidipsia primaria. Esos pacientes tienen una osmolaridad urinaria muy baja, generalmente menor de 100 milimoles por kilo de agua. Hemos mencionado entonces que el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, o SIHAD, es el mecanismo patogénico más frecuente de generación de hiponatremia, particularmente en pacientes internados. El síndrome consta entonces de hiponatremia, hiposmolaridad, cursan con LEC normal, a veces levemente aumentado, pero clásicamente con líquido extracelular normal, con osmolaridad urinaria alta, más de 100 milimoles por kilo, con sodio urinario elevado, más de 20 a 40, preferentemente más de 40 miliequivalentes por litro en orina de sodio, con uricemia disminuida, porque tienen aumentado el clearance de ácido úrico, y con ausencia, habiendo descartado hipotiroidismo, insuficiencia renal o insuficiencia suprarrenal.
porque si tenemos alguna de estas situaciones, las manifestaciones clínicas pueden ser similares. Esto es muy en particular con respecto al hipotiroidismo o a la insuficiencia suprarrenal. Para tener hiponatremia por insuficiencia renal, tiene que ser una insuficiencia renal realmente, como dijimos antes, aguda o crónica, importante, ya que elevaciones no muy importantes de la urea y de la creatinina no descartan la posibilidad de tener un CIJAR. Y la uricemia, como dijimos, tiene bastante valor predictivo diagnóstico. Fíjense, una uricemia menor de 4 miligramos por decilitro en presencia de hiponatremia tiene un valor predictivo positivo para que sea esta hiponatremia motivada por secreción inapropiada de hormona antidiurética del 70 al 100% de los casos. O sea, es importante, desde el punto de vista diagnóstico, ante una hiponatremia, ver cómo está el ácido úrico plasmático. Las situaciones de hiponatremias hipotónicas que cursan con LEC aumentado que es en general evidente en el examen físico, son las situaciones clásicas de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, como hemos mencionado, la insuficiencia renal aguda o crónica, digamos, significativa, y fisiológicamente hay una generalmente leve hiponatremia hipotónica con LEC aumentado en el embarazo, sobre todo a partir del segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Ante un paciente con hiponatremia, además de tratar de dilucidar, como hemos dicho hasta ahora, qué tipo de hiponatremia o por qué se generó la hiponatremia, es muy importante tratar de saber si es aguda, definida como menos de 48 horas de evolución, o si es crónica, con más de 48 horas de evolución. El problema es que la mayoría de las veces, o muchas veces, no sabemos exactamente, porque no tenemos datos previos, si la hiponatremia es aguda o es crónica. Cuando esto ocurre, o sea, cuando el tiempo de evolución de la hiponatremia no puede ser establecido con precisión, es más seguro, sobre todo cuando vamos a tratar la hiponatremia, considerar que es crónica y no asumir que es posiblemente aguda. De hiponatremias verdaderamente agudas hay algunas causas que son frecuentes. Por ejemplo, el posoperatorio. Si contamos con una atremia en el preoperatorio y el paciente dentro de las 48 horas desarrolla una hiponatremia, seguramente se ha combinado con factores que liberan hormona antidiurética, como puede ser el dolor, las medicaciones utilizadas para el dolor y el estrés quirúrgico en general, y además seguramente con la administración de fluidos hipotónicos en estas primeras horas del posoperatorio, que hacen todo esto una combinación para que el paciente desarrolle hiponatremia. Existe un síndrome que se ve post-cirugía endoscópica, sobre todo prostática, secundariamente uterina, donde se efectúan lavados vesicales continuos con soluciones hipotónicas y el paciente en el posoperatorio inmediato desarrolla hiponatremias muchas veces graves. Algunas raras situaciones de polidipsia en pacientes psiquiátricos, la hiponatremia aguda vinculada al ejercicio, pero esto se refiere a la hiponatremia aguda del maratonista, que seguramente por el ejercicio físico extremo sumado a la ingesta de demasiado líquido genera en estos pacientes hiponatremias agudas y a veces muertes posteriores a una maratón. El inicio reciente del uso de diuréticos de tipo tiacídicos, cuando uno lo puede identificar, que genera una hiponatremia aguda. La ingesta de la droga conocida como éxtasis en algunas circunstancias, como algunas fiestas electrónicas que se reparten este tipo, mejor dicho, se venden este tipo de drogas y estas se acompañan de una ingesta hídrica aumentada, pueden terminar con una hiponatremia aguda sintomática grave en una guardia. Bueno, la preparación para colonoscopías, el uso de algunas drogas endovenosas como la ciclofosfamida
o la oxitocina, y el inicio reciente de drogas como vasopresina o terlipresina o desmopresina pueden generar hiponatremias también agudas. Vamos ahora a analizar un caso clínico. Fíjense, una paciente de 78 años es traída a la guardia por deterioro del sensorio y caídas de 24 horas de evolución. Tiene antecedentes de hipertensión arterial tratada con enalapril 5 mg por día más hidroclorotiazida 25 mg por día. Al examen físico está confusa, no se observa un foco neurológico, está normotensa y aparenta estar euhidratada. En el laboratorio se observa un sodio de 118 miliequivalentes por litro, con una urea de 54 miligramos, un estado ácido-base con alcalosis metabólica y un sodio urinario de 40 miliequivalentes por litro. Este es un caso típico de hiponatremia asociada al uso de diuréticos tiazídicos. Esta hiponatremia por esta causa es mucho más frecuente en pacientes añosos que en pacientes jóvenes. Es más frecuente en pacientes con bajo peso y con algunos diuréticos tiazídicos es más frecuente que con otros. Por ejemplo, con la indapamida es bastante frecuente la hiponatremia. Es secundaria a la pérdida de sodio y potasio en orina más que a ganancia de agua. Y en el tratamiento de estos pacientes debe tenerse especial cuidado en evitar la sobrecorrección con el uso de cloruro de sodio hipertónico por el riesgo de síndrome de desmineralización osmótica. Es más, muchas veces estos pacientes que han recibido diuréticos tienen contracción de volumen, la cual, por estímulo de contracción de volumen, libera hormona antidiurética, de manera tal que, aunque no estén claramente hipovolémicos, uno administrándole solución fisiológica y corrigiendo la volemia, sin el uso de cloruro de sodio hipertónico, corta el mecanismo de liberación de hormona antidiurética y solamente con solución fisiológica el paciente va recuperando o mejorando o corrigiendo su hiponatremia. Habitualmente, estos pacientes que recibieron diuréticos suelen tener también hipocalemia y alcalosis metabólica y es frecuente que uno deba reponer cloruro de potasio, además de cloruro de sodio isotónico o eventualmente hipertónico en situación grave. Entonces, como dijimos, en casos de hiponatremia crónica asociada al uso de tiazidas, que es un grupo de riesgo para desarrollar desmineralización osmótica, se recomienda una corrección más lenta que la que hemos enunciado anteriormente, tratando de evitar el uso de cloruro de sodio hipertónico y empleando entonces cloruro de sodio al 0,9%, o sea, solución salina normal, 1 o 2 litros en 24 horas, más 40 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio. En general, de esta forma, eliminando la contracción de volumen que la mayoría de estos pacientes tienen, se suprime la liberación de hormona antidiurética y el paciente va corrigiendo en forma lenta su hiponatremia y en forma más segura. Hemos mencionado entonces que una complicación de cuidado en la corrección de una hiponatremia es el síndrome de desmineralización osmótica. Y hay algunos factores de riesgo que hacen más probable que pueda desarrollarse este síndrome. Uno, que se trate de una mujer en edad fértil. Las mujeres en edad fértil tienen mayor riesgo que las mujeres posmenopáusicas. La otra es que partamos de una anatremia muy baja, un sodio plasmático menor o igual a 105 miliequivalentes por litro. Que el paciente además tenga hipocalemia. Como hemos mencionado recién, que la hiponatremia sea vinculada al uso de tiazidas. Que los pacientes estén hipoxémicos, que estén desnutridos. El factor más importante, como hemos mencionado, que nos pasemos en el incremento del sodio y que la anatremia suba más de 25 miliequivalentes por litro en las primeras 48 horas, y también los pacientes con enfermedad hepática avanzada. De todos estos factores, reitero que el más importante es no sobrepasarse con los límites de corrección aconsejados. Este síndrome de desmineralización osmótica, en sus primeras descripciones se consideraba que afectaba selectivamente la protuberancia, como se ve en el corte de resonancia magnética que está a la izquierda, señalado por la flecha, y se lo denominaba mielinolisis pontina. Eran pacientes que quedaban cuadriplégicos y en coma
en forma permanente. Luego se vio que en realidad esta desmielinización puede verse en la protuberancia y en zonas extrapontinas, como se ve en el corte de resonancia de la derecha, señalado por la flecha en los núcleos de la base. Y que, si bien con frecuencia da cuadros graves como el descripto, a veces en casos más leves puede ser reversible. De todas maneras, es un síndrome habitualmente severo, grave, con posibilidades de dejar secuelas permanentes, así que hay que tener mucho cuidado cuando uno corrija una hiponatremia para evitar provocar este cuadro. Que además el problema es que clínicamente se puede manifestar rápidamente cuando uno sobrecorrige una hiponatremia, pero las imágenes que demuestran a la desmielinización, como se ven en estas cortes de resonancia, pueden tardar hasta un mes en aparecer y al principio uno no tener documentación de qué es lo que le ha pasado al paciente para tener el deterioro neurológico. Vamos a analizar otro caso clínico de otra situación clínica que se presenta con alguna frecuencia, sobre todo en unidades de terapia intensiva. Fíjense, un varón de 45 años ingresa a terapia intensiva por una hemorragia subaracnoidea espontánea. Al ingreso presenta cefalea severa, vómitos y fotofobia. Se comprueban signos meningios y el sensorio estaba normal. El laboratorio general de ingreso fue normal y a las 72 horas presenta leve bradipsiquia sin signos de foco neurológico y permanece afebril. El laboratorio en ese momento demuestra una anatremia de 122 miliequivalentes por litro, con urea de 52, creatinina normal, potasio de diácido úrico normal y un sodio urinario alto de 60 miliequivalentes por litro. Había recibido 2,5 litros de soluciones intravenosas, 1 litro de solución salina y abundante ingesta oral. Es tratado con restricción hídrica sin mejoría de la anatremia, con aumento de la urea y se comprueba hipotensión ortostática. Bueno, este es un caso bastante típico, a veces no lo es tanto, de lo que se conoce como síndrome de pérdida cerebral de sodio, cuyo nombre correcto en realidad es síndrome de pérdida renal de sodio, porque lo que se produce es una natriuresis. Este cuadro es relativamente frecuente justamente en un paciente como el presentado, o sea, con hemorragia subaracnoidea, también con otras patologías neurológicas, por eso se lo denominó síndrome de pérdida cerebral, y es muy parecido clínicamente al síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que también se puede producir teniendo de base patología neurológica. Se expresa clínicamente en forma leve, moderada o severa, hay natriuresis aumentada. En el caso que presentamos, el ácido úrico era normal, pero puede también tener hipouricemia, al igual que el CIJAD. Y la diferencia es que estos pacientes con pérdida renal de sodio son pacientes que están hipovolémicos y que responden a la expansión de volumen y no responden a la restricción de agua como el verdadero CIJAD. Es conveniente recordar que existe este síndrome porque lo que uno tiende a pensar en un paciente como el presentado, que lo más probable es que tenga secreción inapropiada de hormona antidiurética, y esto con frecuencia es cierto, pero si no responden a la restricción hídrica y o si están mostrando signos de hipovolemia, considerar la posibilidad de este síndrome y en realidad, en lugar de restringir el agua, expandir el volumen. Este síndrome entonces, contrariamente al CIJAD, es un estado de depresión de volumen secundario a una natriuresis y un balance negativo de sodio. Se discute mucho cuál es la patogenia, por qué se produce esta natriuresis en este síndrome. Se postula una reducción del tono simpático y sobre todo el efecto de ciertos péptidos natriuréticos, como el llamado péptido natriurético cerebral, que se liberaría en este tipo de cuadros. Es cierto que los mecanismos de producción no se conocen muy bien, pero lo que sí se sabe es que hay un balance negativo de sodio, una depresión de volumen, y que todo esto se puede corregir con expansión de la volemia. Muy bien, y para finalizar, quisiera recordarles que las manifestaciones clínicas de la hiponatremia y de la hipernatremia son fundamentalmente referidas
a el sistema nervioso central. Y también lo son las manifestaciones clínicas que pueden producirse por la corrección inadecuada, generalmente excesiva, de ambos trastornos. Fíjense, hacia la izquierda, cuando hay un rápido comienzo de hipernatremia o una rápida corrección de una hiponatremia crónica, lo que se puede producir es una desmielinización osmótica. Y a la derecha, que si vemos que si hay un comienzo rápido de una hiponatremia aguda o una rápida corrección de una hipernatremia crónica, lo que se puede producir como complicación es un edema cerebral. Con la salvedad, ya hemos dicho, que la rápida corrección de una hipernatremia crónica y en un adulto no es tan riesgosa para provocar tal edema cerebral como si las otras situaciones. Hemos revisado entonces las principales causas de hipo y de hipernatremia, sus mecanismos patogénicos, sus manifestaciones clínicas y sus pautas generales de tratamiento. Muchas gracias.